Bendito sea Dios, damos gracias a Dios por tanto amor, tanto cuidado, tanta misericordia. Y no podemos nosotros ignorar lo que estamos viviendo, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que estamos experimentando como seres humanos, lo que está aconteciendo hoy en este mundo es tremendo. Y no tenemos que ir lejos, lo que está aconteciendo en nuestro propio país, en nuestro propio país. Y, y una de las cosas que estos días el Señor ministraba a mi corazón con respecto a los gobiernos. ¿Cómo puede el mundo estar tan ciego? ¿Cómo los hombres que dicen que son elegidos para que el pueblo tenga una vida un poco mejor, un poco más llevadera, y que todas las cosas puedan ser fácil para ellos? Y lo más terrible, me pareció algo, no sé si usar la palabra asqueroso, pero quiero usarla. Celebran por oponerse a una ley en favor de la gente. Eso, así está el mundo. Celebran, no tan solo en nuestro país, pero quiero hablar de mi país. Y eso me pareció tan asqueroso, celebrar porque se han opuesto y han ganado algo que es a favor a la gente que más necesitada, que es increíble. ¿Usted ha pensado eso? Por eso que tanta razón tiene la palabra cuando el profeta Isaías dice que en estos tiempos, en los postreros días, a lo malo lo llamarán bueno y a lo bueno malo. A la luz la llamarán tinieblas y a las tinieblas luz. Porque creo que las personas con dos dedos de frente, quiero usar un término muy campestre, muy del vulgo, con dos dedos de frente, si yo prometo algo a los demás, yo debo cumplir lo que prometo, con mayor razón aquellos que son elegidos y que la gente le da sus votos y después están celebrando, vuelvo a reiterar, están celebrando con algarabía, se abrazan porque no salió la ley que favorece únicamente a las personas más desvalidas, más vulnerables de nuestro país. Qué tremendo. Ahora, ¿qué pasa con nosotros como iglesia? ¿Qué pasa con nosotros como pueblo de Dios? Hay una de las cosas que por naturaleza, ¿a quién le gusta que le llamen la atención? A nadie. Nadie está esperando que le llamen la atención. En otras palabras, por naturaleza los seres humanos, cada uno de nosotros, aborrecemos la disciplina. ¿Se ha dado cuenta, no? Porque la disciplina siempre nos va a mostrar lo correcto. La disciplina siempre nos va a mostrar las cosas buenas que debemos hacer. La disciplina no tan solo es una simple regla, ¿sabe usted? No es una simple regla. Se define fundamentalmente como un principio moral de conducta y de vida. Por lo tanto, cada creyente que nació de nuevo, cada cristiano que ha nacido de nuevo, que ha tenido una experiencia, mire, escúchame bien, si usted y yo hemos tenido una experiencia sobrenatural, yo quiero usar este término, sobrenatural, por las que las cosas sobrenaturales son las cosas que vienen de Dios, sobrenatural, de un nuevo nacimiento, si usted lo ha tenido, no se olvide tener presente esto, que la disciplina
significa un proceso de aprendizaje. Y usted como papá lo sabe. Yo como papá y como mi esposa como mamá, ya criamos a nuestros hijos que ya son mayores, son dueños de casa, tienen hijos. Y también nosotros, aún así, tenemos la oportunidad de estar con nuestros nietos en mayor parte del día. También nos corresponde enseñarles las cosas correctas, porque la Biblia también lo dice. En el capítulo 6 de Deuteronomio, si usted lee el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, una de las cosas que Dios le dijo a los padres, que deben enseñarles las cosas de Dios, para abraceo, mis mandamientos, mis estatutos, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y sabe usted que la palabra disciplina viene de la raíz discípulo. ¿Sabía usted eso? Discípulo. Y un discípulo significa el que aprende, el que está dispuesto a ser enseñado. Por esto dijo Jesús, y siempre yo lo he compartido y lo he dicho, cuando Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, ¿se da cuenta? Que el término querer, si alguno quiere, no es si alguien no quiere, yo le impondré, no. Jesús dijo, Dios dijo, si alguno quiere, si está dispuesto a aceptar, a recibir, si alguno quiere venir tras de mí, primero, niéguese. Segundo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz y sígame. Y sabe usted que esta enseñanza de Jesús es una de las enseñanzas más radicales de toda la Biblia. Primero, Dios no viola la identidad, no viola el libre albedrío del hombre, pero sí, se dice primero, si alguno quiere, primero, no viola tu identidad, no viola tu voluntad, no viola tu libre albedrío, pero sí te pone condiciones. Por eso es que Dios es un Dios condicional. ¿Cuál? Si quieres servir a Dios, quieres cambiar tu vida, quieres seguir por el camino que Dios ha trazado, primero, niégate a ti mismo. Segundo, toma tu cruz. Y tercero, sígueme. ¿Y qué implica esto? ¿Qué implica negarse a sí mismo? ¿Qué significa? Que la voluntad de Dios, su soberanía, porque somos expertos los evangélicos, los cristianos, de decir, Señor, mi vida es tuya, te amo con toda mi alma. ¿Pero qué significa negarse a sí mismo? Que la voluntad soberana de Dios, todo lo que Dios dice, sea sobre lo que yo quiero, sea sobre mi propia voluntad. En otras palabras, ¿ha escuchado esa expresión tan común? No hay que creer a ciegas a las cosas de la vida. ¿Ha escuchado? No. Pero sí a Dios. Eso es lo que marca la diferencia. A Dios tenemos que creerle a ciegas porque dice la palabra, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y aún más, dice la palabra que los que confían en el Señor no serán avergonzados. Es decir, si Él nos ha dicho que le sigamos, si usted, por su propia voluntad, escúcheme bien, como decía mi madre,
Esto es voluntario. Y quiero que usted nunca se olvide de esto. Dios jamás le va a obligar a hacer algo a usted. Lo dice la palabra. Si usted quiere, si usted está dispuesto a dejarlo todo por la causa del Señor. Y aún más, Dios es más radical. Cuando dice el que no aborrece. Mire el término que no usa. El que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, a hermanas. Y todo lo que posee no es digno de mí. Eso significa que debo odiar bajo ningún punto. Que sobre todas las cosas debe dejar en primer lugar a Dios. Entonces cuando Dios nos disciplina, como que nos incomoda. Llegaron a decirle al Señor, ¿cuántas veces se lo he enseñado? Llegaron a decirle al Señor, sus propios discípulos, Señor, la multitud se ofendió. Entonces, ¿qué queda para nosotros que nos digan a nosotros si el propio Señor, al Rey del Universo, a Jesucristo el Señor, es lo más maravilloso que hay, el lucero de la mañana, el resplandor de luz, que sus ojos son como llamas de fuego, bendito sea Dios, y su voz como el sonido de muchas aguas? Ese es nuestro Señor Dios Todopoderoso. No es ahora el Jesús que yo sirvo, el Cristo que transformó mi vida. No es ese Jesús que fue golpeado, que fue crucificado, sino que es el Jesús Todopoderoso. Bendito sea Dios, que vendrá montado en un caballo blanco para juzgar a los vivos y a los muertos en su venida. Negarse a sí mismo es que todas las cosas que están en su entorno sean de segunda importancia. Y si usted vive de esa manera, si usted empieza a experimentar eso, de que todas las cosas que están en su entorno, que las ama tanto, que las cuida tanto, que le dedica todo el tiempo posible, si esas cosas pasan en un segundo plano para usted, déjeme decirle que verá la gloria de Dios, porque a Dios lo pondrá en primer lugar. Bendito sea el Señor. Por eso él dijo, capítulo 6 de San Mateo, versículo 33, ¿se acuerda lo que dijo? Busquen el reino de Dios y todo lo demás vendrá para añadidura. Ayer le hablaba a unos chicos de Pisilemos ahí en el evento del Jiu-Jitsu. Se decía que cuando Jesús dice que debemos mirarle a Él sobre todas las cosas y lo demás vendrá por añadidura, nosotros caminamos y nos damos cuenta como detrás nuestro Dios va añadiendo todo lo que necesitamos. Amén. Porque de la única manera que nosotros podemos vencer la adversidad es de rodillas. De la única manera que vemos los milagros, de rodillas. Es la única forma que podremos ver a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestras generaciones bendecidos por el Señor, de rodillas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Tomar su cruz cada día. ¿Qué significa esto? Dice que tome su cruz cada día, su propia cruz. Estar dispuesto a enfrentar las adversidades que vendrán, porque vendrán. Porque vendrán. Amén. Amén. ¿Y qué significa seguirle? Vivir diariamente. Diariamente. Bajo el ejemplo y las enseñanzas de nuestro Señor. Y de esta manera tendremos, cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos dispuestos a dejarlo todo por el Señor. ¿Usted lo ha dejado todo por el Señor? ¿Su tiempo? Que es lo más hermoso que podemos darle al Señor. ¿Lo ha dejado? ¿Ha dejado todo por el Señor? O fue como esos
tres personas que cuando Jesús le dijo, sígueme, uno se justificó que tenía que atender, ¿cierto?, unas animales que había comprado, otro que recién se había casado, otro que tenía que entrar a su padre. Y por eso Jesús dice que el que pone su mano en el arado, dice la palabra, el que pone su mano en el arado, no mire atrás. Entonces, si nosotros tenemos claro esto de que hemos dejado todo, tendremos tan claro que la disciplina del Señor es la enseñanza por excelencia. ¿Sabía usted? La disciplina del Señor es la enseñanza con excelencia. Mire lo que dice la Escritura. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes, escúchame, léalo, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Generalmente los niños cuando se les disciplina lloran o se incomodan, agachan la cabeza, avergonzados. Porque el Señor, ¿ha leído esto? El Señor al que ama, disciplina, y mira lo que dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Y cuando está hablando de eso, está hablando de los azotes que tenemos que enfrentar muchas veces en la vida. Entonces, esa doctrina que se ha levantado en este último tiempo, que Dios es amor, amor, si hay una persona que cree eso, soy yo. Pero también dice la Biblia textualmente, que después lo voy a leer, que también dice en este capítulo 12, que debemos volvernos de tal manera porque Dios también es fuego consumidor. Estudia la historia del pueblo de Israel y se va a dar cuenta de lo que hizo Dios. Mire, podemos oír lo que Job dijo, el justo Job, capítulo 5, versículo 17, mire lo que dice, mire lo que dijo. Y él sí que era justo. He aquí bienaventurado, feliz es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Señor Todopoderoso. ¿Has leído la historia de Job? Era tan justo, y que Dios permitió que Satanás se lo quitara todo. Y llegó a decir, su mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Ha leído? Y él dijo estas palabras, aunque Jehová me matare, aún esperaré en él, porque yo sé que mi Redentor me tiene que levantar. Él ya está hablando de Jesucristo, él da una profecía sobre Cristo. Bendito sea Dios. En la Biblia la disciplina se refiere a la formación, escúcheme bien, a la formación, la instrucción y la corrección que conducen primero al crecimiento espiritual, al desarrollo del carácter y a la madurez espiritual. Esto hace la disciplina del Señor. ¿Por qué usted cree que cristianos cuando han crecido siguen siendo los mismos? Cristianos carnales. Lo que le pasó a la iglesia de Corinto cuando escribe la primera carta del apóstol Pablo, el capítulo 3. No puedo hablarles como a creyentes nacidos de nuevo, sino como a niños, como a carnales se refiere el apóstol, dice como a carnales. ¿Por qué razón? Cuando la Biblia de carnales no tan solo habla que usted es un adúltero, que usted es un fornicario, no. Hay cosas de la carne que también dañan. Por ejemplo, la iglesia, ¿qué es lo que hacía? No quiso ser disciplinada. La iglesia de Corinto hoy es
un montón de escombros, ya no existe. Una iglesia llena de dones, es la iglesia que más dones tuvo. Que el apóstol Pablo le envió 2 cartas completísimas a ellos. Pero había celos, envidias, había murmuraciones, había mundanalidad. Había mundanalidad. Entonces cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, a este joven pastor, ¿sabe lo que le dice con respecto a los líderes de la iglesia? Mire lo que le dice con respecto a los líderes de la iglesia. En la segunda carta. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Mire, le dice, te pido encarecidamente a los líderes, por eso yo no puedo tener otro mensaje. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros, pastores que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad. Porque es fácil que la gente no se sienta confrontada por la palabra, que le diga a usted, hermano, todo está bien, sigamos adelante. Cuando vemos tibieza, cuando vemos falta de compromiso, Dios nos insta a hablar que debemos ser disciplinados por la palabra del Señor. Mira lo que dice la Biblia, que desde tiempos antiguos, Dios está hablando y hasta nuestros días lo hace. Mire lo que dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Mire cómo Dios nos tiene tanto amor. Muchas veces. O sea, una y otra vez. Dios nos ha hablado al mundo una y otra vez en el tiempo del pueblo de Israel, una y otra vez. Y mire qué increíble dice en Hebreos capítulo 1. Y de muchas maneras, de una u otra forma, buscándole, en otras palabras, ha escuchado ese término también muy del vulgo, para buscarle la justa, a ver si realmente este entiende o no entiende, de busca de una u otra manera. En otro tiempo, que hablaba a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, ¿cómo nos habla? ¿Cómo nos habla? Por eso dice en el capítulo 3, mire, dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire lo que dice acá. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación que hicieron los israelitas en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, Dios dijo, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Cuando nuestro corazón vaga de un lugar a otro, va a ser tan complicado que entendamos la palabra. Cuando nuestro corazón, por eso la palabra del Señor dice, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué? La vida. Por eso que tanta razón tuvo el profeta Jeremías en el capítulo 17, ¿cuántas veces se lo ha enseñado?
Versículo 9. El corazón es, primero, engañoso. Segundo, más que, ¿quién lo conocerá? Y versículo 10 dice, yo Jehová lo conozco y pagaré a cada uno según su obra. Dice, anda amagando su corazón, por tanto juré en mi ira, no entrará en mi reposo. ¿Sabe usted que de los 3 millones que salieron ¿sabe usted de los 3 millones que salieron liberados y que vieron la mano de Dios en las 10 plagas, que vieron como el mar se abrió, que fueron alimentados con codornices? ¿Quién come codornices? ¿Sabe usted que las codornices carísimas? Por 40 años fueron saciados. Sin embargo, existe un factor que a través de la historia ha impedido que Dios discipline al hombre. ¿Sabe usted? ¿Sabe cuál es ese factor que a través de la historia que pasó desde el mismo huerto de Edén? A través de todos los profetas, a través de todo el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál? Hay un factor que ha impedido a través de toda la historia que Dios nos discipline. La incredulidad. Cuando no permitimos que Dios nos discipline y nos incomode, estamos diciendo, Señor, tú estás equivocado. Yo tengo la razón. Yo creo que te está pasando la mano, lo que dijeron al Señor. Esto les aconteció al pueblo de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. Mire, escuche bien lo que dice. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ellos le provocaron. Los 3 millones de personas entraron totalmente, 2 a la tierra prometida, 2, Josué y Caleb. Obviamente los hijos de ellos, pero los que salieron, los padres, quedaron tirados. ¿Por causa de qué? Y lo dice acá, se escucha bien. ¿Con quiénes estuvo? Él dijo, estaba 40 años en el desierto. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿A quiénes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Cómo estamos hoy? ¿Estamos obedeciendo a Dios en todo lo que Él nos manda? Y vemos que no pudieron entrar a causa de este factor. Dice, y vemos que no pudieron entrar, ¿por qué? Por causa de incredulidad. No creyeron que Dios, en otras palabras, ellos fueron tan incrédulos, no creyeron que Dios le tenía una tierra prometida de leche y miel que fluye. ¿Y usted cree que hay cristianos que, entre comillas, realmente tendremos una vida diferente a esta? ¿Será que viviremos por la eternidad? Este mal también se ha levantado en nuestros días. La incredulidad. Mire lo que dice. Miren, hermanos, termino, miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Pero de qué? Mire, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Estamos escuchando todos los días cosas. Miles de cosas. Entonces este mal se ha levantado hoy en nuestros días. Por lo tanto y por consiguiente, si somos capaces, escúcheme bien, si usted y yo somos capaces de soportar la disciplina del Señor, como leímos en Hebreo,
lograremos alcanzar, ¿qué? El privilegio de hijos. Quiero volver a leer. Pero ¿cómo si la palabra dice que somos hijos? Miren lo que dice, se lo voy a leer textualmente. Si soportamos la disciplina del Señor, lograremos alcanzar el privilegio de hijos. Si soportáis la disciplina de Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, está hablando Dios de los hijos suyos, entonces dice, seremos bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Cómo respetábamos a nuestros padres, especialmente nosotros los más viejos? Y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y mire lo que dice este pasaje bíblico. El último pasaje bíblico de Hebreos, versículo 11. Es verdad. ¿Me están escuchando? Ponga atención a esto. Es verdad que ninguna disciplina, Dios lo sabe. Dios sabe esto. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Nadie le gusta que lo discipline. ¿O sí? ¿Le gusta a usted que lo discipline? Sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. ¿A quiénes? A aquellos que han sido ejercitados. Aquellos que en ella han sido ejercitados. ¿En qué? En la disciplina. Se lo voy a leer de nuevo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si usted ha sido ejercitado en la disciplina del Señor, tenga la completa convicción que dará fruto apacible, pero si no, seremos los mismos. Pueden pasar 10, 20, 15, 30, 40 años y no daremos fruto. Es terrible que dice la palabra en el capítulo 3 de San Mateo, que el hacha está puesta, dice textualmente, a la raíz del árbol, y todo árbol que no lleva fruto será cortado. Qué hermoso, hermano. Dejemos de disciplinar por el Señor. Señor, háblanos, dígale usted, Señor, háblanos, guíame en tus oraciones personales, diga al Señor, quiero hacer tu voluntad. Yo me dispuse a seguirte, me dispuse a amarte sobre todas las cosas, pero enséñame si estoy equivocado, ayúdame, enséñame. De la única manera que Dios le va a dar luz a través de su palabra. Así que por eso Jesús también dijo a la multitud, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Dios bendiga esta palabra, hermano. Amén. Dios nos bendiga. Oremos al Señor.